Bueno, vamos a terminar este evangelio que estamos tratando, súper complejo, súper trascendental y con un mensaje quizás que pocos entienden, pero que está oculto, ¿no? Está oculto en el mensaje que nos está mostrando aquí Jesucristo, ¿vale? Vamos. Terminamos con el hombre que llegará a la hora menos pensada. Entonces ahí Pedro le preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor, al llegar, encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a la sirviente, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y a la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que, sin saberlo, se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Bueno, tenemos que recordar que este pasaje de Lucas 12, 32, 48, bueno, pues Jesús empieza con un pequeño rebaño, al que será el que le dará el reino. Dice lo que tiene que hacer ese rebaño, dice que no se debe de preocupar con las cosas terrenales, sino se deben de preocupar más bien por las cosas celestiales, que su tesoro debe estar en el cielo y que al final pues mete también la figura de lo que es la boda, de lo que va a ser la boda y de quiénes son las personas que tienen que servirle, ¿vale? Él mete la figura de la boda y las personas que tienen que servirle, que lo hemos visto en el anterior. Bueno, pues aquí tenemos que pensar que con independencia, evidentemente, de la cruz de Jesucristo, que es fundamental, ¿no? Jesús aparece, o este Dios encarnado aparece con diferentes misiones, no solamente una misión, aparece con diferentes misiones, y esto cuesta muchas veces cuando solamente sacamos textos de los contextos y no analizamos en un contexto global el ministerio de Jesús, pues no nos damos cuenta o percibimos esto. A ver, Jesús ha hablado de que él es novio, es decir, que tiene que haber una novia, ¿vale? Ha hablado luego en Apocalipsis de que habrá una boda, la boda del Cordero, ¿vale? Que lo hemos tratado. Aquí hemos hablado también de los servidores, que no tienen nada que ver con la novia, es decir, habrán servidores que serán los que le acompañen a por la novia y habrá novia. Pero aquí sigue hablando de cómo tienen que ser esos servidores. Es decir, Pedro cuando le pregunta: oye, ¿esta parábola que tú estás diciendo es para nosotros o es para todos? Bueno, pues evidentemente habla que es para todos. ¿Por qué es para todos? Porque aquí hay una frase que es la que dice... Dice: el servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que,
sin saberlo, se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Es tremenda esta palabra, esta aclaración que hace Jesucristo es tremenda, porque ahí está hablando claramente que para quienes conozcan el mensaje de Jesucristo, esos recibirán y no hagan lo que Jesucristo quiere o la voluntad del Señor, que habla claramente de la voluntad del Señor, van a ser castigados severamente. Y a los que no lo conocen, existe una cosa que se llama la ley natural, ¿vale? La ley natural es que Dios, cuando nos crea, de alguna forma, pone en nuestro interior el obrar bien, el obrar correctamente, el obrar justamente, el obrar debiéndole todo a nuestro Creador, debiéndole hacer la voluntad del Señor, sabiendo que una persona que es necesitada lo necesita, pues no mirará hacia otro lado. Nos lo hayan enseñado o no nos lo hayan enseñado. El matar, por ley natural, no es correcto. El quitar la vida a una persona no es correcto. El robarle a una persona no es correcto. Estemos dentro de una ideología, estemos dentro de una religión o conozcamos la palabra de Jesucristo. No es correcto. Esta es la ley natural. Pero sí es cierto que aquí Jesucristo, cuando habla como Él es el Hijo, es el Hijo de Dios o el mismo Dios encarnado, ¿vale? Y Él viene a dar un mensaje a la humanidad. Bueno, pues está claro que por entonces, igual que puede ocurrir ahora mismo en la actualidad, pues por entonces habían personas que estaban allí, que estaban empezando a conocer el mensaje de Jesucristo, pero otras personas evidentemente no la estaban conociendo. Entonces Jesucristo deja muy bien claro que la forma de obrar que Él trae, que no es otra cosa u otra obra u otra forma de obrar que la que Dios en su día se lo dijo al pueblo de Israel en el monte Sinaí, y la que Dios en su día estableció, porque cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, pues oye, allí quería el faraón retener al pueblo de Israel. Oye, ¿esto es lícito? ¿Esto es natural? ¿Esto está dentro de la ley natural? Pues no está dentro de la ley natural. Pues entonces, ¿qué hizo Dios por entonces, en aquel momento? Pues castigó al pueblo de Israel. Y luego se pusieron al pueblo de Israel, al pueblo de Egipto. Luego se pusieron a perseguir al pueblo de Israel. Oye, ¿qué hicieron? Pues cuando tuvo oportunidad, pues allí se ahogaron todos. Y lo mismo podemos entender, este mismo mensaje lo podemos entender cuando el pueblo de Israel le da la tierra prometida y se encuentra con los amorreos, con los cananeos, con los hititas, etc. ¿Qué hicieron toda esta gente o toda esta raza o todos estos pueblos? Oye, ¿estaban a favor de la ley natural de Dios? No, iban en contra de la ley natural de Dios. Estaban adorando a otros dioses, estaban dándole sacrificio a otros dioses. Bueno, pues ¿qué hizo Dios? Pues Dios dijo, oye, estáis contra mí. Entonces, al final, y además lo sabéis, porque inclusive hay textos bíblicos donde dice, el Dios del pueblo de Israel es mucho más poderoso que nuestro Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que sí que conocían al Dios del pueblo de Israel. Pero sin embargo, pues bueno, pues no hacían caso, no seguían la voluntad del Señor, como dice este texto, y al final, pues, ¿qué ocurría? Pues ocurría que fueron castigados, e inclusive, pues, en algunos casos, pues, exterminados, ¿no? Como dice la Sagrada Escritura. Pues aquí está hablando de lo mismo, Jesucristo está hablando exactamente de lo mismo. Jesucristo está diciendo que su mensaje, el mensaje del Creador, el mensaje de Dios, es un mensaje universal, es un mensaje para todos. Quien lo conozca y no lo cumpla, pues va a ser castigado muy severamente. Y como dice el texto, a quien mucho se le dará, mucho se le exigirá, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho se le reclamará mucho más. Es decir, lo dice claramente. Dice, oye,
tú a lo mejor no has llegado a conocer el mensaje de Jesucristo y a lo mejor pues a ti se te va a exigir menos pero tienes que obrar con la ley natural. Y al que realmente conoce el mensaje de Jesucristo, que eres tú, que soy yo, que somos todos los que estamos escuchando este mensaje, este audio, ¿vale? Pues evidentemente, chicos, si tú no haces las cosas como yo te las estoy diciendo, cuidadito, porque el castigo será muy, muy, muy severo, ¿vale? Una vez aclarado esto, nos tenemos que ir al texto en concreto, al texto en su contexto general. Aquí Jesucristo hace referencia, ha hablado de los servidores, ¿vale? Que tienen que tener sus lámparas encendidas para cuando Él venga, como hablamos en el audio anterior, para cuando Él venga por su novia, ¿vale? Estos servidores, ahora sigue hablando de ellos, ¿vale? Y a Pedro le está diciendo, mira, este mensaje es para ti, evidentemente, pero también son para todos. A ver, a Jesucristo tenemos que ver cómo Jesucristo dijo que quien permanecía en su sarmiento, ¿vale? Quien daba fruto, pues Dios lo podaba para dar más. Ahí está hablando claramente de que Él necesita unos servidores. ¿Y esos servidores, cuál es la misión de esos servidores? La misión de esos servidores, realmente cuando Jesucristo manda a sus apóstoles en principio, antes de marchar de la tierra, pues mandó a apóstoles, ¿vale? Mandó a discípulos a ir a predicar la buena nueva, a predicar la buena noticia, a predicar que había llegado el reino de los cielos, a predicar un mensaje que había que convertirse. Juan el Bautista decía que había que convertirse, arrepentirse de los pecados, ¿vale? Y cuando él ya se va, le dice a sus discípulos, oye, ir y predicar lo que yo he enseñado y aquí a quien quiera cumplir con ello, que se bautice en mi nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, y además, pues que lo cumpla, ¿vale? Y nosotros tenemos esa misión también de evangelizar, de predicar, de que las personas que no sepan de Jesucristo, al final lo conozcan. Y esa forma también de predicar es haciendo por obra. Muchas veces, ¿cómo pueden conocer a Jesucristo? Pues viendo, oye, esta persona, ¿cómo actúa? Perdona, es una persona que no tiene resentimiento, una persona no tiene odio, una persona no tiene ira, una persona que no tiene codicia, una persona que no tiene avaricia, es una persona que sirve, que no están para que le sirve, es una persona sencilla, humilde. Bueno, pues ¿esto por qué? Bueno, pues porque tengo un ejemplo, porque yo lo que estoy siguiendo, imitando es a Jesucristo, ¿vale? Esto está claro, que esto aquí es muy complejo y no es el momento tampoco de hablar de ello, que en otro audio a lo mejor se tratará. Aquí tenemos que Jesucristo está claro que viene a santificar a su novia, la que va a ser la esposa en la boda del Cordero, la que va a ser su iglesia, la que va a ser el cuerpo místico de su cabeza, ¿vale? Como dice toda la Sagrada Escritura y como luego habla las cartas de Pablo y como él mismo habla de que el novio y luego tiene que venir a por la novia, ¿vale? Pero también habla en que necesita esos servidores de que prediquemos, que evangelicemos para dar a conocer la buena nueva a nivel universal, y que todo el mundo lo conozca, y para gracia o desgracia, como yo digo muchas veces, oye, no sé si es una gracia o es una desgracia que tú conozcas el mensaje de Jesucristo. Claro, porque el conocer el mensaje de Jesucristo te da la oportunidad de quererlo imitar, de quererte santificar y de querer ser heredero del reino de Dios. Pero ojo, si lo conoces y no lo haces, aquí te lo está diciendo claramente, el castigo va a ser muy severo, ¿vale? Entonces, dentro de este contexto, pues bueno, pues tenemos que hay que ser servidor, hay que servir, y eso tiene que ser, y
y Dios, y en este momento en concreto Jesucristo, quien está hablando de ello, Dios hacía muchos siglos antes, tenemos unos textos que son los libros de Jueces y Reyes. Dios puso a unas personas, a unos señores que eran a los sumos sacerdotes, eran unos señores que tenían que cuidar de su pueblo, que lo tenían que enseñar el camino de la justicia, el camino de sus leyes. Pero sin embargo, y esto se ve muy claramente en los textos de Ezequiel, por ejemplo en Ezequiel 34, y esto está muy relacionado con la oveja perdida, que ya en otro momento hablaré de un audio, cómo su rebaño se ha extraviado. ¿Y por qué se ha extraviado? Bueno, pues su rebaño quedó extraviado porque las personas que tenían que cuidar de su rebaño pues no lo cuidaron. Entonces, aquí estamos hablando, Jesucristo también está haciendo hincapié en este sentido. Oye, yo te hago a ti responsable de un rebaño. Yo te hago, a Pedro mismo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pastorea a mis ovejas, ¿vale? Es decir, nosotros, o el pueblo de Dios, el pueblo de Jesucristo, son ovejas que tienen que estar pastoreadas por los que Dios o Jesucristo en su momento han designado para ser siervos, señores, para administrar en la tierra hasta que Él venga, administrar en la tierra a su rebaño, a todas las personas que deben de conocer la buena noticia y no la conocen. Y aunque la conozcan, bueno, pues también sus siervos, ¿vale? Pues tienen que hacer hincapié de que vayan y que obren correctamente, ¿vale? Sus siervos, que al final serán los que se preocupen por esto. Y aquí está hablando claramente de esta gente. Oye, vosotros se os ha dado una labor. Que vosotros puede ser tú y puedo ser yo. A vosotros o a nosotros se nos ha dado una labor de predicar, una labor de evangelizar, una labor de obrar tal como yo os digo. Y, ojo, no hagáis como hicieron en antaño, en el pasado, los jueces, los sumos sacerdotes, los reyes que Dios asignó al pueblo de Israel, y lo que hicieron fue pues no preocuparse de ellos, aprovecharse de ellos. Esto va muy específicamente a los pastores de la iglesia cristiana, ya sea católica, evangélica, etc., o a los catequistas mismos, a las personas que a mí mismo, que nos han dado pues unos dones o nos han dado unas capacidades para poder evangelizar, para conocer la Sagrada Escritura, y de alguna forma pues nos tenemos que preocupar pues por su rebaño, para que su rebaño pueda ser santo y no se sientan extraviados, no se sientan perdidos, no se sientan desangelados, desconsolados, sin saber a quién pedir ayuda, y que muchas veces se pide a un guía espiritual, a un sacerdote, a un pastor de una iglesia, ¿no? A una persona consagrada, le pide ayuda, y más que orientar, lo que hacen es esclavizar de alguna manera, porque al final, bueno, pues lo meten en una serie de normas, en una serie de doctrinas, en una serie de directrices, que al final, pues por desgracia, pues esa alma, pues se va a encontrar perdida, extraviada, se va a encontrar azotada, como dice el texto, se va a encontrar azotada, y se va a encontrar de alguna manera pues que no tiene un referente, no tiene lo que Jesucristo y en su día Dios dio
a unos siervos que deben de servir para que el reino de los cielos, cuando Jesucristo venga, sea consumado. Y ahí es donde puede entrar perfectamente pues la otra parte de el segundo audio que estuvimos aquí. Es decir, estos siervos deben de tener sus lámparas preparadas para cuando venga Jesucristo, sus lámparas preparadas con su aceite bien preparado, para haber hecho bien su trabajo, ser dignos de cuando venga Jesucristo a por su novia, poder acompañar a por la novia que esté santificada, que esté purificada, y que al final el reino de los cielos se pueda consumar. Y en este sentido, pues también Jesucristo habla del trigo, claro, el trigo, la cizaña, esa parábola, ¿no? Entonces, al final de los tiempos, pues el Señor, que es este Señor, que es Jesucristo, pues te dará trigo, te dará un pan con una levadura correcta, ¿no? Te podrá sentar a comer en la mesa, ¿no? Hablando de, como hablábamos antes del convite, como Jesucristo se quitará la túnica blanca que habíamos hablado, ¿vale? Para poner a servir a sus invitados, a todos los que están en el convite y sentados en la mesa del Señor. Entonces, al final, este mensaje, este evangelio tan largo, tan profundo, tan trascendental, bueno, pues también nos muestra cómo Jesucristo va a venir una segunda venida, va a pedir responsabilidad tanto a los que saben como a los que no saben. Los que no saben, evidentemente, tienen la ley natural y tienen la obligación de cumplir y buscar, si pueden, a ese mensaje de Jesucristo, bien naturalmente, bien porque los que Jesucristo le ha dejado vía por el Espíritu Santo ese don para que puedan servir, para que puedan ayudar, para que puedan acompañar, para que puedan orientar, para que puedan enseñar, lo hagan correctamente. ¿Para qué? Para que a todas esas personas que le han acompañado, que le han enseñado, esas sean personas que al final alcancen la purificación, alcancen la santidad mediante la imitación de Jesucristo, mediante todo lo que Jesucristo nos ha enseñado, que es el bautismo, que es por donde al final tenemos que bautizarnos, y confirmar el bautismo, la obligación nuestra de querer hacer lo que Jesucristo nos enseñó, lo que nos enseñó y estamos obligados a hacerlo, ¿vale? Nosotros es el sí quiero, ¿vale? Que es el sí quiero de la novia, del matrimonio al final, ¿no? Y al final, bueno, pues si esto puede ser, pues que el reino de los cielos se cumpla. Y evidentemente todos los que, bien sean novias, no han escuchado su mensaje, todos aquellos que no han cumplido la ley natural y todos aquellos a los que le han dado o nos han dado esa capacidad para servir, para trabajar en su campo, para dar fruto y estar en el sarmiento de él, ¿vale? Y permanecer en él, son todos textos bíblicos, textos evangélicos. Bueno, pues si no cumplimos con ello y queremos en algunos casos que tienen más poder, sobre todo en iglesias jerárquicas, ¿no? O pastores que manejan iglesias, si esta gente al final lo que hacen es aprovecharse de su situación y de su posición para castigar, machacar, desorientar a un rebaño que debe de ser su novia y que debe de santificarse y purificarse, y que al final no encuentran ese aliento, pues bueno, el castigo será muy, 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 muy severo.